Bueno, chicos, hoy día tenemos una jornada de aprendizaje muy importante porque vamos a hablar un poquito en torno a lo que ustedes contestaron en este cuestionario. Vamos a ver acerca de qué son los patrones de crianza, qué son esas creencias limitantes que nos hacen hoy en el presente relacionarnos de la manera que lo hacemos con los niños. Y en esta jornada vamos a tener una mesa de conversación con Luis Quintero. Él es un papá que nos acompaña desde Canadá. Él lleva varios años en el programa. Ha sido todo un proceso de transformación para él y su familia, lo mismo que Pía. Ella también lleva, hace tiempo ya está en los programas. Yo soy coach de ello hace varios años. Y hoy día vamos a estar compartiendo de que realmente se puede generar el cambio, se puede lograr esa transformación, de quitar esos patrones de crianza antigua, esas creencias limitantes y empezar a absorber información que nos lleve a tener una crianza respetuosa e impartir la disciplina positiva. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tener un bloque de conversación en donde yo voy a estar conversando con nuestros dos invitados. La idea es que ustedes puedan ir plasmando también sus preguntitas por el chat y después vamos a abrir micrófono para que ustedes también puedan contar su historia, puedan hacer sus preguntas y puedan comentar lo que quieran de esta jornada. ¿Ok? Entonces vamos a mantener los micrófonos silenciados. ¿Para qué? Para que no se filtre ningún sonido y así todos podamos escuchar y podamos disfrutar de esta jornada de aprendizaje. Bueno, bienvenido Luis, bienvenido Pía. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Hola. vamos a empezar y voy a empezar contextualizando para que ustedes puedan comprender qué son estas creencias limitantes, ¿ok? Miren, las creencias que uno tiene ya rigen nuestro comportamiento, hacen que el cerebro se enfoque en solamente lo que nosotros creemos como verdad absoluta, ¿ok? Mira, si yo tengo, por ejemplo, la creencia de que los niños, para que aprendan la lección, tienen que sentir dolor, ¿de qué manera creen ustedes que va a ser su comportamiento, el de ustedes como adultos, el trato de ustedes hacia los niños, si inconscientemente está esa creencia limitante operando en su cerebro? Quiero leerlos. Hola Liliana, también nos acompañan de Lima, Perú. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la forma de ustedes de actuar si tienen esa creencia limitante en el subconsciente? Los leo aquí en el chat. No sean tímidos. Cindy dice ¿quieres decir de que en el fondo tienes un comportamiento irritable con el niño? Perfecto, ok. ¿Quién más quiere dar su opinión aquí en el chat? La verdad es que si uno tiene esta creencia limitante en el subconsciente que fue creado en nuestra infancia, producto de cómo nuestros padres se relacionaban con nosotros, de la manera que nosotros le dimos el significado a las situaciones que íbamos viviendo, también de lo que escuchábamos y lo que veíamos a nuestro alrededor. Entonces, si yo tengo esa creencia limitante, obviamente que en los momentos de estrés, cuando el cerebro de ustedes note que su hijo tiene un comportamiento inadecuado, inmediatamente tu subconsciente y tu vocecita interna, que es la mente, te va a decir que falta de respeto, tiene que merecer una sanción, no es posible que te haga esto. Entonces, el subconsciente te lleva a actuar de la manera que estás actuando, ¿cierto? De imponer algún castigo, por ejemplo, si él infringió alguna regla, bueno, inconscientemente tú piensas, ¿qué le puedo quitar que le duela para que pueda entender
que eso no se hace. Entonces ahí se empieza. Te quito el celular, te quito el permiso para salir. Si te gusta que yo te haga dormir y te lea cuento, te quito el día de la lectura de cuento en la noche, porque hago que te sientas mal para que aprendas la lección. Y el tema es que, mira, tú puedes leer millones de técnicas de disciplina positiva, pero al momento en que tú vas a estar con la emocionalidad y si tu creencia limitante es que tu hijo tiene que, en el fondo, sentir dolor para entender la lección, no te vas a acordar de impartir ninguna técnica, porque inconscientemente el cerebro te va a llevar a actuar de esa manera. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque dentro de nuestro cerebro tenemos algo que se llama el subconsciente creativo, ¿ya? Él tiene una misión de mantenernos cuerdos, es decir, que haya una coherencia entre mi mundo interior y mi mundo exterior, ¿ok? Entonces, si yo tengo alojadas varias creencias que me hacen a mí actuar como caballito de carrera y en el fondo es el objetivo de mi mente, me va a dar siempre más de lo mismo. Y cada vez mi situación, ¿cierto?, con el niño va a ser la misma a la anterior. No va a haber ningún cambio. Entonces, lo primero que se tiene que trabajar para poder iniciarse en el proceso de la crianza respetuosa y todo lo que es de disciplina positiva es que ustedes tienen que primero ser conscientes de cuáles son las creencias limitantes que están en su subconsciente que hacen que ustedes día a día actúen de la forma que lo hacen, derribarlas y empezar a construir nuevas creencias, en el fondo darle nueva información al cerebro para que empiece, ¿cierto?, a conseguir su objetivo. Pero esto no se logra así de fácil, ¿cierto, Luis? ¿Cierto, Pía? Que, que hay un proceso que uno tiene que tener, porque mira, estas mismas creencias limitantes en torno al ejercicio de la maternidad ocurre porque cuando ustedes van a ser papá, el cerebro, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que preparar para ejercer el ejercicio de la maternidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cerebro por asociación va recurriendo a toda la información que durante toda tu vida recopilaste en base al ejercicio de la paternidad y la maternidad, y lo que hace el cerebro es, las neuronas, ¿cierto?, que están ahora en el ejercicio de la maternidad y la paternidad, se empiezan a conectar con neuronas, con circuitos neuronales que fueron creados en el pasado para que cuando tú estés frente a alguna situación con tu hijo o con tu hija, el cerebro sepa qué hacer. Entonces, por eso va a actuar de la forma de cómo actuaron contigo en el pasado. Eso es lo que ocurre. Entonces, es sumamente importante que primero se puedan identificar este tipo de creencias y este tipo de patrones, porque mira, los patrones se van dando de manera que tú cada vez vas actuando de acuerdo a tu creencia limitante, entonces vas formando tu propio patrón de comportamiento y es algo que se da automático. Entonces, cada vez que hay una situación similar, actúas de la misma manera, de la misma manera. De repente, a mí me hablan mamás que me dicen, mira, me he leído libros de disciplina positiva, he visto videos, he asistido a talleres, pero es que no me funciona. En el minuto de aplicar el contenido no me funciona. Y lo mismo lo vimos en la primera sesión que tuvimos. Muchos de ustedes me decían, la teoría es súper fácil, claro, porque uno lee y dice, bueno, estrategia 1, estrategia 2, hay que actuar de esta manera, pero al momento de aplicarlo, el cerebro se olvida y sigue actuando de la misma forma. Bueno, Luis, quiero empezar contigo, porque mira, tú también cuando iniciaste bueno, tu proceso de ser padre, también tenías consigo tus propias creencias, tu propia infancia. ¿Cómo fue para ti este descubrir consciente de que tenías creencias limitantes, que estabas actuando de una forma que a lo mejor no era la correcta y que estaba trayendo consecuencias en la relación con tu hija? Sí, hola, hola a todos. No, sí, claro, yo recuerdo un episodio con mi hija. Estábamos en el parque, es un parque donde hay unos chorritos de agua, y había una niña que la estaba molestando.
la estaba fastidiando, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta que mi hija se quedó callada, no buscó ayuda, no buscó defenderse, no, se quedó quieta. Y yo, pero ¿por qué? Yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué esa actitud? Después me di cuenta que era que mi comportamiento en casa no la estaba dejando ser ella, no la estaba dejando defenderse, no la estaba dejando hablar, porque eso fue lo que yo viví durante mi niñez, ¿verdad? Yo recibía muchos castigos de mi papá y él me decía siempre como que no digas nada, cállate, no puedes hablar o qué sé yo. En cambio ahora yo estaba prácticamente repitiendo lo mismo, ¿verdad? Cuando sucedía o había algún episodio que me estresaba, yo como ya ahora sí puedo hablar y me puedo defender, entonces no le estaba dando la oportunidad a mi hija de que se expresara y dijera, oye, mira, me estás hablando feo o no me hagas esto o me estás hiriendo. Y eso lo entendí, lo descubrí ah, desde el momento en que empecé en las terapias con Happy Family. Ujú, perfecto. Súper, Luis. Así es, ¿viste? Eso es lo que ocurre, y yo lo he mencionado en otros videos, por ejemplo, de que cuando no ayudamos a los niños a que utilicen su gran voz para expresar lo que sienten y piensan, ¿ya? Y solamente tienen que acatar órdenes, hacemos que después en la relación con los otros niños venga una persona que ejerza esa autoridad y en el fondo al cerebro le recuerde como lo que siente en casa y inmediatamente el niño se queda paralizado. Entonces, el mejor entrenamiento que pueden tener los niños para prevenir lo que es el bullying es que los adultos desde pequeñito le den la oportunidad a los niños a que expresen lo que sienten y puedan aprender también a negociar. En el fondo, que en conjunto se busque la solución al problema, que se establezcan con los niños más grandes reglas y normas que nos acomode a todo el ecosistema del hogar. No darle órdenes dictadoras, porque tenemos que prepararlos para que en el futuro ellos puedan decir, ¿sabes qué? No me parece que me estés empujando, no me parece de que me estés hablando de esa manera. Entonces, eso se empieza a practicar en casa. Pía, cuéntanos cómo fue en tu caso, bueno, descubrir de que habían ciertas creencias de tu propia infancia que en el fondo estaban perjudicando el proceso que tú estabas llevando con tu hijo. Hola a todos primero, y bueno, a diferencia de Luis, lo mío fue al revés, porque estábamos en plena época de pandemia, todos trabajando en la casa, yo tenía que trabajar, Juan Cristóbal me saltaba en la cabeza, y bueno, lo que uno hacía era, prendamos la televisión, pongámosle monito y qué sé yo. Él se empezó a estresar mucho con el tema de la televisión, y nosotros además le elegíamos los monitos que lo veía, entonces no entendíamos qué le pasaba. Empezó con unas rabietas, golpeaba todo, tiraba todo, y obviamente que uno, basándose en esas creencias limitantes, yo decía, bueno, agua fría. Voy al baño, estaba con todas las mañas, agua fría, le lavaba la cara, ya sí, no sé qué, lo gritaba obviamente porque se colapsaba él, me colapsaba yo con el trabajo encima, era un desastre. Y en un momento me miré en el espejo y dije, soy mi Parece, mamá. tía, disculpa, que hay problemas de conexión. Ahora sí, yo creo que me quedé pegada. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha, ¿Sí? Andrea. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, Pía. ¿Sí? Ya. Bueno, no sé bien en qué parte se cortó. La Andre parece que tuvo problemas de conexión, ¿o no? Pero todo se escuchó. Ok. Bueno, continuando un poco con mi relato, Andre, ¿sí? ¿Ya? Eh, yo me vi en el espejo un día y dije, estoy viendo el retrato de mi madre, cómo me gritaba, cómo me llevaba la tina con agua fría, y dije, yo no quiero hacer lo mismo con mi hijo. No voy a hacer lo mismo porque todas esas cosas que mi mamá hacía conmigo fueron haciendo que mi personalidad se viera súper afectada en el futuro. Yo era una persona súper insegura,
me costaba un montón hablar en público y todo ese tipo de cosas. Entonces yo dije, no, estoy haciendo lo mismo y yo no quiero eso para mi hijo, yo quiero que él tenga las herramientas para poder desarrollarse en el futuro mucho mejor de lo que me pude desarrollar yo. Y en esos momentos que uno está en Instagram y te salen publicidades y cosas, llegué a Happy Family por algunos contactos ahí que tenía en común. Y la verdad es que tomé la decisión, y en ese momento cuando tomé la decisión de ir a la primera entrevista con la Andrea, mi marido no me apoyó. Porque me dijo, no, tú, ¿qué vas a hacer? Que no, tú quieres encasillar al niño con reglas y con esto, déjalo ser. Yo le dije, no, porque yo siento que necesito ayuda, yo lo estoy pasando mal, yo me estoy viendo superada. Yo, o sea, de las rabietas que tenía Juan Cristóbal en ese tiempo, yo un día me tuve que encerrar en el baño para que él no me golpeara. O sea, yo, mamá de un niño de 3 años, encerrada en el baño para que él no me golpeara. Entonces, basta, dije, y hablé bien con mi marido, y yo le dije, mira, sabes que yo voy a hacerlo, voy a seguir adelante, porque necesito cambiar este patrón de alguna manera. Y la verdad es que mi marido al principio no me apoyó mucho, pero en algún momento yo le dije, por favor, conéctate conmigo a la reunión con Andrea, porque necesito que escuches lo que ella tiene para decir. Y él se conectó. Y creo que en esa reunión él no habló nada, solo escuchó. Y cuando terminamos la reunión con Andrea y todo, me dijo, ¿sabes qué? Ella tiene toda la razón, me dijo. O sea, si tú me lo hubieses dicho, tal vez no te hubiese creído. Pero la verdad es que ella nos describe exactamente la situación y nos está dando las herramientas para poder mejorarlo. Y como dice la Andrea, no es algo que sea de un día para otro. Y me imagino que a Luis le pasó lo mismo. O sea, es un proceso que uno va adaptándose con el niño, uno mismo conociéndose, conociendo nuestros propios límites. Y es un proceso diario en el que todos los días yo digo, yo le decía a la Andrea, hace una reunión que tuvimos hace poquito, yo todavía veo el semáforo en mi pared con mis alertas, y, ok, aléjate un poco, detente, y es un proceso que vivimos todos los días, en realidad. Y así, esa es un poco mi historia ahí, resumida después de 2 años ya trabajando con la Andrea en nuestro proceso, que más que nada alentarlos a todos que sí se puede, que no es fácil, como nada en la vida es fácil, pero son nuestros hijos, es nuestra mayor labor en el mundo, entonces ahí tenemos que ponerle toda la energía, todo el power para poder ayudarlos a ellos a ser mejores personas en el futuro. Mira, sabes que es algo súper importante que en el proceso de ir desarrollando la inteligencia emocional es también reconocer de que nosotros también sentimos emociones y que su comportamiento a nosotros también nos genera una emoción, ¿ok? Pero mamá tiene la capacidad de tomar conciencia de que siente rabia y es capaz de alejarse. Entonces, en ese minuto tú también le puedes explicar, mira, yo también siento rabia y prefiero tener mi tiempo a solas para poder ayudarme, para no terminar, ¿cierto?, en a lo mejor no tratándote de la forma adecuada. Porque cuando tú sientes rabia, ¿cierto?, porque ya tú, a la edad de tu pequeña, ya tiene un poquito la capacidad de entender de que en el fondo ella también siente rabia y producto de la rabia, ella tiene cierto comportamiento. Entonces, también hacerle ver de que la mamá es un ser humano que siente emociones, pero así como la mamá también se autogestiona, ella también se puede autogestionar. Eso es lo importante, siempre establecer el diálogo, pero el diálogo establecerlo cuando ya la emoción haya pasado, porque si ella está con la emocionalidad, el cerebro reptil, que es el encargado de recibir el estímulo y es el que dice, bueno, esta información entra, es segura o es amenazante, te va a decir, no, es amenazante, entonces se va a cerrar el aprendizaje. Entonces, te sugiero que después cuando ya tengas no sé, ese mismo día que pasó una situación, en la tarde, la invites a jugar o la invites a cocinar, porque siempre es importante, ¿cierto, chicos? Pía, Luis, que en el momento en que los niños empiezan a jugar, están más abiertos a recibir información. Entonces tú empiezas a jugar con ella y le empiezas a explicar y empiezas a trabajar lo que es el contar las historias, ¿ya? Y eso también le va a ayudar a ir integrando su memoria, que es parte de desarrollarle un cerebro pleno, que en el fondo su cerebro vaya entendiendo cada suceso de su vida y no quede ningún eslabón perdido, ningún recuerdo perdido, porque cuando eso ocurre, en el futuro, eso trae consecuencias, porque empiezas a sentir la emoción que fue asociada a ese recuerdo, pero muchas veces esos recuerdos son inconscientes. Entonces,
tú llegas a una etapa que sientes, no sé, ocurre una situación y te emergen emociones y no entiendes por qué te sientes mal, por qué sientes ese dolor profundo eternamente, y es producto de sucesos que uno vivió en la infancia. Bueno, acá hay papás que comentan de que sus niños, por ejemplo, Celeste, comenta de que le está costando mucho la crianza, que el pequeño, ¿cierto?, es muy desafiante, impulsivo, tira y golpea cosas, que no se quiere comer la comida, pide otra cosa, no llora. Bueno, Pía, Luis, ¿qué ustedes de la experiencia de ser padre y de estar en la línea de la crianza respetuosa ya llevan como 2 años más o menos, ¿cierto?, impartiendo todo lo que es disciplina positiva? Bueno, Ujú. perdón. No, continúa, continúa. No, ¿qué consejo ustedes le podrían dar desde también su vivencia de padre? Sí, bueno, yo creo que primero también hay que entender cuál es la edad de los niños, ¿verdad? Hay que entender que a ciertas edades, pues ellos tienen unos comportamientos, ¿verdad? No sé la niña de Carolina qué edad tiene, ¿verdad? Pero sí es muy importante la comunicación y anticiparse. Por ejemplo, si van a salir, si tienen que hacer una diligencia, tienen que hacer tienen una reunión o algo, es muy importante decirle, mira, vamos a salir, am, vamos a tardar tanto tiempo, vamos a preparar algo para que tú hagas si te aburres y lo uses mientras yo esté ocupada. Otra cosa que ella comenta y que me gustaría agregar es que, claro, ella también siente frustración o molestia, pero lo importante aquí es no poner esa culpa en el niño tampoco, que el niño no sienta que es su culpa, de que yo me estoy enojando o yo me estoy sintiendo mal, es porque es su culpa. No hay que ponerle ese peso al niño. Así es. Eso es algo muy importante, Luis, que a veces cuando se realizan los diálogos, por ejemplo, uno, no sé, te voy a poner un caso. Una mamá viene y golpea al niño, ¿ya? Es decir, le da un, ¿ya? Sí. Cualquier parte, le pega un palmazo. Después viene la culpa. ¿Y qué pasa? Vas donde el niño y le dices, te portaste muy mal. Ves que con tu comportamiento haces que yo me sienta así. Tú eres el culpable que yo haga eso. ¿Viste? Por tu comportamiento yo te golpeé. Ahí el niño inconscientemente dice, wow, o sea, yo soy el responsable de lo que siente y hace mi mamá. O sea, es una carga emocional muy profunda, porque en el fondo hace que los niños después giren en torno a mamá. En el fondo, buscan constantemente si mamá está contenta o no. Entonces, si mamá tiene rabia o está triste, es por mi culpa. ¿Qué habré hecho? Soy una mala persona. Y empieza un autoconcepto negativo. Y Entonces, que va creciendo con él. Cuando esté en el trabajo, oh, tengo que mantener a mi jefe contento, o si no, no estoy bien. así es. E incluso uno busca la aprobación. Por ejemplo, si ustedes tienen niños que constantemente le están diciendo, mira mamá, mira mi dibujo, mira, ¿qué te parece esto, otro? La idea es desarrollarle su brújula interior. Ok, ¿qué te parece a ti de cómo hiciste tu trabajo? ¿Qué mejorarías tú? ¿Ya? Porque uno dice, ay, sí, mira, qué bonito, qué lindo, y uno empieza como, en el fondo, a sobreelogiar, ¿cierto? El trabajo de los niños, y después uno llega a grande buscando la aprobación en todos los sentidos. Y sabes que, mira, incluso a mí me pasa que yo llevo años de entrenándome, pero cada día descubro cosas de mí que tengo que ir trabajando. ¿En qué sentido? Mira, por ejemplo, cuando me toca grabar las clases de contenido, que para mí fue todo un proceso, Luis Pía sabe todo lo que ha sido mi proceso para lograr tener ahí conexión con la cámara. Fue todo un proceso de aprendizaje. Me sacó de mi zona de confort y me llevó a la zona de crecimiento, y esa zona sí que es desagradable, ¿ya? Porque cuando uno está en la zona de crecimiento, uno la pasa mal, porque hoy al cerebro no le gusta cambiar. Pero constantemente cuando grababa un video yo miraba a mi pareja así como, ¿y cómo lo hice? Todo el rato. Y siempre, y es algo automático que me sale así, uy, ¿cómo lo hice? Y es porque, claro, cuando era pequeña, ¿cierto? Siempre estaba buscando la aprobación y no me desarrollaron esa brújula interior, y es algo súper importante. Porque eso nos enseñan.
Eso así es. Todos yo creo, de Sí. alguna Así es. manera. Mira, acá comentan mucho de que los pequeños son desafiantes, ¿ya? ¿Ok? Miren, el cerebro del niño, sí, tiende a ser desafiante cuando toda su vida ha captado ciertas amenazas, ¿ok? O sea, si el cerebro del niño ve a la mamá y al papá como una amenaza, va a estar completamente en modo ataque. Y eso va a hacer de que esté presentando rebeldía en varios momentos del día y todos los días, distintas situaciones. Y te puede dar, por ejemplo, el no querer comer la comida, porque el cerebro busca las situaciones que a los papás no le agradan. Entonces, ¿cierto? Si, Sí. por ejemplo, si tú constantemente le estás diciendo, ay, es que me molesta que tú actúes así, el cerebro asocia y dice, bueno, cuando va con la rebeldía, como se siente dañado, va y hace lo que a la mamá le molesta. Y mira, en la adolescencia sí que es peor, porque en la adolescencia, además, el cerebro está marcado por un hito importante que es la rebeldía propiamente tal, porque lo que tiene que hacer el cerebro es desprenderse de su núcleo familiar y en el fondo vamos a poner en jaque todo lo que me han enseñado y vamos a ver qué dejamos para nuestra vida y qué no. Entonces, si a mamá le molestaban los piercing, yo voy a ir a ponerme piercing. Si a mamá le molestan los tatuajes, yo me voy a colocar tatuajes. Entonces, imagínate a un niño que ya llega desde la infancia dañado con problemas de comportamiento a la adolescencia. Entonces, esto es algo que crece, por eso es muy importante poner atajo ahora. Si tú tienes un pequeño que está mostrando rebeldía, que tiene comportamiento agresivo, primero tienes que mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué he hecho yo en mi relación con él que está causando que mi hijo tenga esa rebeldía y ese comportamiento agresivo? ¿Ok? Si bien los niños es normal, producto de que la corteza prefrontal no está desarrollada y no tiene las habilidades de autocontrol, Luis y Pía sabe que construir el autocontrol es un proceso largo, ¿no? O sea, Así es. y hay actividades específicas, ciertos juegos específicos que entrenan al cerebro porque el cerebro del niño aprende jugando. Así como hay juegos para aprender matemática, hay juegos para aprender a leer, etcétera, para aprender ciencias naturales, etcétera, también hay actividades que son para desarrollar el autocontrol. Entonces, parte del proceso que tú tienes que ir analizando, ¿por qué mi hijo tiene ese comportamiento? Ok, primero tengo que cambiar yo mi relación con él y para eso es importante desarrollar la propia inteligencia emocional. Y ustedes también tienen experiencia en ese proceso, si les pueden contar cómo ha sido su proceso, su experiencia en desarrollar ese autocontrol, el mantener la rabia, cómo lo están viviendo, aún siguen en ese proceso, porque es un trabajo constante. Yo me tengo que autogestionar también la rabia. Así es un trabajo constante. Nosotros llevamos ya 2 años y yo todos los días de repente me dan ganas y digo, ya, tranquila, tranquila, no, es un niño y todo. Y de hecho, sobre lo que hablabas tú, de que ellos efectivamente repiten todos nuestros patrones y todo, porque tengo una imagen así como muy pegada en mi cabeza, que un día yo lo estaba haciendo dormir a Juan Cristóbal. Y le digo, ya pues, quédate dormido. Así como con esa voz, así que enojada. Y él me dice, ya, sí me quedo dormido. Y yo dije, valor, pésimo, horrible, porque él está repitiendo exactamente, y después, claro, yo le pido a él que no me hable de esa manera, que eso no se hace, que esa no es la forma. Entonces, claro, cuando me vi en ese ejercicio también yo dije, no, basta. Y efectivamente el tema de la educación emocional nos ayudó mucho con Pancris, porque de ahí pudimos empezar a entender de dónde nacía esa rabia que él tenía así, pero acumulada, y que él la pudiera soltar de alguna manera. Y de hecho, hace poquito yo me acuerdo que le dije a la Andrea, porque nosotros seguimos guardando, tenemos una caja que es nuestro cofre del tesoro, en donde tenemos todas las actividades que hicimos desde el principio con Happy Family, y de repente él saca su caja del tesoro, va, juega, y el otro día estábamos cenando y él sacó sus títeres de las emociones. Y yo le decía a Andrea, y ahí me estuvo conversando de 2 emociones en particular. Y ahí tú te das cuenta que efectivamente él sí
se entrenó, sí sabe hacerlo, y él me contó perfectamente cuando tenía vergüenza o cuando había sentido rabia, y entre los títeres conversaban y se explicaban entre ellos qué eran las emociones. Ujú. Y también un poco llevándolo al colegio, ¿cierto? Que son etapas que ellos van cambiando, que igual ahí tienen su proceso de adaptación. En la primera entrevista que tuve yo con la profesora de Juan Cristóbal, ella me dijo, sabes que me llama poderosamente la atención que él se sabe autogestionar. Porque me dijo, él es un niño, me dijo que Juan Cristóbal es súper cuadrado, él es como súper meticuloso, ordenado, y a él lo sacan un poco de su estructura y él se descompensa un poco. Pero me dijo, ¿sabes qué? Él se nota que él como que hiciera esto, como que respira profundo, cuenta hasta 10 y después me dice, ¿sabes qué, Tante? Me enojé. Me enojé porque esto tenía que ser así y así y así y tú lo hiciste asá y asá. Entonces, ahí tú te das cuenta que realmente todos esos juegos que tú haces con él, de repente de roles, ¿cierto? Contándole historias, los mismos textos que nos da la Andrea como apoyando los libros de las historias, todo eso le ayuda y le influye en su proceso de adaptación y de crecer también como persona. Así Así es. que... Eso pilla algo muy importante porque mira, cuando iniciamos este proceso, Juan Cris no tenía autocontrol, se desbordaba completamente, hacía pataletas exacerbadas y luego de un proceso de 2 años de ir trabajando todas las habilidades que se requieren para generar el autocontrol y también ir desarrollando la habilidad básica de la inteligencia emocional, que es que el niño logre entenderse a sí mismo, que entienda y sepa diferenciar las distintas sensaciones en su cuerpo producto de las emociones. Pero para que eso ocurra, los padres tienen que también ir desarrollando su propia conciencia sensorial, porque los niños manifiestan las emociones, las sienten muy parecido a cómo lo sienten sus figuras de apego, sus padres. Entonces, quienes tienen, ¿cierto? La mayor herramienta para desarrollar esto, no soy ni yo de coach, ni la educadora o la profesora en el colegio, sino que es la propia mamá y el propio papá, porque en el fondo tú le dices, o sea, mira, pasó esta situación, sentiste rabia y la rabia se siente de esta manera y te hace actuar de esta forma y hace que el niño vaya teniendo conciencia. Entonces, después de 2 años, él es capaz, ¿cierto?, de identificar en sí mismo que siente rabia, pero ya no reacciona de manera descontrolada y a través de su comportamiento porque tú, Pía, le enseñaste a utilizar su voz para expresar lo que siente y piensa. Así es. Y eso es lo que tenemos que lograr. O sea, para que el niño deje de tener ese comportamiento, hay que hacer todo un trabajo. Y el primer trabajo número 1, que es lo que estamos viendo en estas sesiones y que vamos a seguir viendo ya el día viernes con ejercicios más prácticos, es trabajar en nuestro propio autocontrol, en derribar esas creencias ¿cierto?, de la crianza antigua. Pero mira, para que eso ocurra, yo tengo que tener elementos visuales para acordarme de que realmente tengo que salirme de la escena, tengo que cambiar el chip, tengo que actuar de manera distinta. Yo me acuerdo que tú me decías, Pía, tengo el semáforo aquí. Aquí, Veo tu clase y tengo el semáforo aquí y digo, aléjate de la escena, aléjate, aléjate, porque hay que entrenarnos, porque si no tenemos elementos visuales, si no hacemos los ejercicios, ¿cierto? Y no utilizamos las herramientas para entrenarnos, la teoría se va, ¿ok? Yo puedo leer algo y ya a los 5 minutos se me olvida porque la memoria de trabajo es mínima. Tú retienes en segundos una información y después, si no la trabajas de manera práctica, no se va a tu memoria de largo plazo. Entonces, tú puedes ver ahora, incluso puedes estar viendo en TikTok videos, puedes estar viendo cosas en YouTube o las mismas clases que yo doy, claro, pero después al otro día ya no te vas a acordar si no lo practicas, porque el cambio es práctica, no es solamente leer ni manejar la teoría, es practicarlo a diario y te va a producir sensaciones desagradables porque mira, tu mente, cuando tú estás en estado de estrés, ¿cierto? Y estás enojada, tu mente inmediatamente te dice, no, tienes que pegarle, tienes que hacerle eso. Es esa vocecita interna que te va diciendo porque está programada en base a las creencias antiguas, a las creencias limitantes. Y eso opera en todo sentido de la vida.
hay creencias que son incluso a nivel colectivo, que toda una sociedad, distintos países tienen ese tipo de creencia. Por ejemplo, una creencia que no tiene nada que ver con la maternidad y la paternidad, pero es un ejemplo para que ustedes se den cuenta de que nuestra vida está regida por creencia y que nuestro cerebro es así, solamente lo que yo creo, lo que yo veo. Por eso es muy importante practicar lo que se llama la mentalidad en crecimiento, que la mentalidad en crecimiento en el fondo lo que hace es que tú mismo eres capaz de poner en jaque esas creencias, derribarlas y en el fondo empezar un trabajo de construcción, porque si tú tienes una mentalidad fija, ¿qué pasa? Que yo voy a decir, mira, este lápiz es azul. Y tú, Luis, por ejemplo, Pía, me pueden decir, no, Andrea, es que ese lápiz es negro. No, este lápiz es azul, porque yo, en base a mi realidad, en base a lo que yo he ido construyendo en mi cerebro, ¿cierto? Yo veo esto azul. Y si yo tengo mentalidad fija, te voy a decir, no, esto es azul, y esto es azul, y esto es azul, y es azul. Pero si yo tengo una mentalidad en crecimiento, puedo decir, puede ser de que sea negro. Entonces, lo que hago, en el fondo, es trabajar en base a la duda y empezar a descubrir si realmente lo que yo creo es la verdad absoluta o no. Pero existen creencias a nivel global y también creencias limitantes dentro de tu mismo grupo familiar. No sé si a ti, Pía o Luis, en este proceso de cambio, su entorno, ¿cómo se comportaba su entorno cuando, por ejemplo, su hijo hacía una pataleta y ustedes entraban al diálogo, a contener? ¿Qué es lo que les decía su entorno, sus familiares? Bueno, en mi caso es un poco diferente porque nosotros vivimos los tres solos aquí. No tenemos, no tenemos familia o cercana. Ahora los amigos, yo creo que por el hecho de estar aquí en este país, pues son muy respetuosos. Creo que no se meten mucho en eso. Pero sí había personas que cuestionaban, como que mira, apretarle los tornillos o jalarle las orejas o qué sé yo. Exacto, sí. Sí. ¿Y tu tía? Bueno, a nosotros nos costó harto, nos costó harto porque Juan Cristóbal se da también que es el más pequeño de la familia de mi marido. Entonces ahí todo el mundo lo quiere malcriar, todo el mundo, que por qué hacen eso, que por qué, porque claro, porque nosotros con las características de personalidad que tiene Juan Cristóbal, nosotros tenemos que tener algunas reglas, nosotros si vamos a un parque repasamos las reglas antes de ir a un parque, si pasa alguna de las cosas que no están permitidas, él sabe que nos volvemos a la casa, patalee, grite, llore, pase lo que pase, él se vuelve a la casa porque él sabe que las acciones que él hace tienen una consecuencia y lo tiene clarísimo. Entonces, y de hecho nos pasó hace poco, él estaba invitado a la casa de un compañerito en la tarde a jugar y llegó del colegio enojado, pero por algo que no teníamos nada que ver nosotros. Conversamos con él, dialogamos y aún así él se fue a su habitación y todo. Nosotros le dijimos, o sea, esto no es un castigo, tú sabes que si tú haces este tipo de cosas, que es golpear o gritar de mala manera, cuando nosotros ya te hemos entregado las herramientas, una cosa lleva a la otra, o sea, es la consecuencia de tu comportamiento. Así es. Y ahí nos costó un poco, porque, no sé, de repente está mi suegra y que son malos con el niño. Entonces yo le digo, es que no es ser mala, no es ser mala, porque claro, usted ya un dulce aquí, un dulce allá, pero nosotros somos los papás y nosotros somos los que estamos en la casa todos los días y él sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, y él lo tiene clarísimo y podemos estar en cualquier parte con los amigos pasándolo pero espectacular y él sabe que si él rompe una de sus reglas, de su esquema que tenemos, digamos, listo, lo siento mucho, nos vemos, gracias por la invitación, pero nosotros nos tenemos que ir porque Juan Cristóbal sabe que esto no es así y claro, y cuesta porque igual los papás te miran así como que, ay, que son malos. Pero en realidad yo sé y el Mario también sabe que le estamos haciendo un bien y porque nos ha funcionado y todo el cambio que ha tenido él en estos 2 años
O sea, no ha sido así del cielo a la tierra, pero sí ha tenido cambios significativos que nos han ayudado a tener una mejor calidad de vida también a nosotros como familia y él también a abordar las situaciones que antes eran un desastre aquí en la casa, que volaban los juguetes por todas partes. Ahora podemos conversar, ahora podemos dialogar y son herramientas que realmente... Sí. ¿Y sabes por qué toco este tema? Porque mira, cuando tú te inicias en este proceso de la crianza respetuosa, cuando ya te diste cuenta que lo que tú utilizabas ya no te funciona, porque ya estás desesperada, porque te diste cuenta que ya tantos castigos, tantos gritos, ¿cierto? Lo único que hizo llevarte como en un boomerang día a día y esto iba creciendo. Cuando inicias este proceso, lamentablemente el entorno, que es un entorno que sigue con sus creencias limitantes, ¿cierto? Que es un entorno que no se ha educado, te empieza a decir, por ejemplo, yo tengo papás, así como ustedes del programa, que me dicen, es que vamos a un cumpleaños y todo el rato me están diciendo, no, pero es que tú no te haces respetar, él hace lo que quiere contigo, tienes que pegarle, él tiene que aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Que la presión social hace que esas creencias limitantes que uno tenga vuelvan a aparecer y en el fondo esa vocecita interna te dice, ¿y si ellos tienen razón? ¿Y si realmente tiene que aprender con el golpe? Porque mira, el castigo o el golpe, el grito, te ayuda en el minuto y es más rápido, porque obviamente el cerebro del niño se asusta y por miedo él deja de actuar como estaba actuando o cede a lo que tú le estás pidiendo por el miedo que le provocaste, ¿cierto? Entonces, esa información te puede hacer pensar a ti que esa es la mejor forma en el minuto para sobrevivir, ¿cierto? Pero este otro proceso que tú puedes decir es que a lo mejor es más lento, ¿cierto? Porque tengo que armarme de paciencia y es un trabajo, ustedes saben, como de hormiguita, paso a paso, es decir, cada vez que el niño hacía la pataleta, había que contener, después hacer los diálogos reflexivos, ¿cierto, Pía? Que había que ir haciendo paso a paso, paso a paso, a paso a paso. Pero ¿qué pasa? Que este método lo que hace es que el problema y el mal comportamiento salga de raíz. Y el castigo y las amenazas y los gritos, lo único que te hace es sobrevivir en el minuto, pero lo que va haciendo es que va incrementando más el mal comportamiento, más la rebeldía, más el niño se siente dañado. Entonces, cada año que su cerebro racional va madurando, se va llenando de más información en donde tiene más herramientas para hacer más travieso y hacer más travesuras que hagan irritar a los papás porque se siente dañado. Esa es la gran diferencia. Entonces, toco este tema porque muchas veces incluso con la pantalla me ha pasado que mamás me dicen, es que yo no puedo porque todos los niños utilizan pantallas. Y aquí te quiero pedir tu testimonio, Luis, porque tú sacaste las pantallas definitivamente de la vida de tu hija. ¿Y cómo ha sido? O sea, porque hay papás que dicen que no puedo sobrellevar el trabajo, no puedo sobrellevar, necesito la pantalla, ¿cierto? Como en el fondo para mantenerlos tranquilos, pero tú investigaste porque eres una persona que te gusta leer mucho, que en el fondo fuiste muy consciente y entendiste el daño real que ocasionaban las pantallas y que lamentablemente chicos y chicas, la pantalla afecta el comportamiento de los Sí, bueno, desregula el sistema nervioso. Sí, Luis. perdón, ajá, por suerte, pues desde el inicio nosotros nunca incorporamos el iPad o el teléfono. De hecho, mi hija, ella no tiene un iPad y tampoco usa nuestros teléfonos, pero ella sí veía televisión. En el momento que iniciamos este proceso con Happy Family, que nos dimos cuenta que tampoco la televisión era buena y también había que cuidar el contenido que veía. Ella tenía 4 años y, y la recomendación era que al menos hasta los 7 era 0 pantalla de cualquier tipo. En ese momento, bueno, creo que es que Aria también es un poco madura. Nosotros hablamos con ella y le dijimos, mi amor, mira, nos acabamos de enterar que las pantallas dañan tu cerebro.
Entonces, de ahora en adelante, ya no vamos a poder ver más televisión. Y ella lo asumió tal cual. Y así fue nuestro proceso. Entonces, desde ese entonces, cero pantalla definitivo. Incluso en el colegio, ella pasó a segundo grado, pero en el colegio ellos tienen acceso a iPad. Pero nosotros hablamos con la directora y le planteamos que, mira, nosotros no estábamos todavía de acuerdo con que ella usara pantallas y ellos ellos accedieron, pues ellos no le daban un iPad para que Aria usara. Perfecto, qué bien. Ojalá eso se pudiera dar en todos los colegios, porque, por ejemplo, en Chile se utiliza mucho la pantalla. De hecho, yo cuando trabajaba, hace tiempo, trabajaba en un colegio, recuerdo que yo trabajaba con niños de 5 o 6 años, y nos obligaba el directorio del colegio, era un colegio particular, a que los niños tenían que utilizar la tablet y teníamos que buscar software educativos. Luego después yo, de haberme alejado, ¿cierto?, del movimiento educacional y empecé con este proyecto, y cuando empecé a estudiar y estudié fuera de Chile, fui entendiendo todo. Entonces, el tema es que incluso en los sistemas educativos no hay mucha información referente a esto. Bueno, en algunos países, más en Latinoamérica. Entonces, qué bueno que le hayan dado esa opción. En tu caso, Pía, ¿cómo ha sido este proceso de detox intermitente? Porque también se puede hacer ese detox intermitente, ¿cierto? De que cuando ya vemos que el comportamiento exacerbado está muy latente, quitamos, ¿cierto? Regulamos y luego después vamos dando como poquitas dosis. ¿Cómo ha sido en tu caso, Pía? Tienes el micrófono apagado, Pía. Ahí sí. Bueno, la Andre nos dijo un montón de veces a nosotros en el principio que teníamos que hacer el detox de pantalla y nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿Ahí sí? ¿Ahí se me bloqueó? Sí. Sí. Bueno, decía que la Andre nos dijo varias veces que hiciéramos el detox de pantallas y nosotros como papás estábamos en plena pandemia en la casa, yo trabajaba todo el día aquí en mi escritorio y yo decía, ¿cómo le quito la pantalla? Porque ¿cómo voy a trabajar? Si ya con la pantalla viene y me salta en la cabeza, o sea, sin pantalla sería un desastre. Hasta que un día yo conversé con mi marido y le dije, ¿sabes qué? Hagámoslo. Pero me dijo, ¿pero cómo es la cosa? Yo le dije, no, hagámoslo. O sea, yo me llevo toda la responsabilidad, le dije yo, porque yo soy la que está trabajando en la casa, él trabajaba afuera, entraba y salía. Entonces, yo necesito probar. Y el primer día nos pidió pantalla. Y después, él, durante 6 meses que no vio nada de pantalla, ni siquiera la pedía. Nunca más la pidió. Y bueno, después nosotros sí tenemos ahora, estamos en el proceso de que vemos películas en familia los fines de semana. Ay, ¿qué película vamos a ver el fin de semana? Ya esta, sí, no sé qué. Pero él en la semana sabe que no usa nada, él lo mismo, o sea, nosotros tenemos una tablet, sí, pero es una tablet familiar donde ponemos música. Para eso es la tablet, para poner música y escuchamos música y el comportamiento, yo diría que fue mágico. Sí. Fue mágico, yo de verdad y se lo digo cuando converso con otros papás, yo digo, oye, de verdad que tú después de una semana de que el niño está sin pantalla, es otro niño. Él juega con sus juguetes en su pieza, puede estar horas creando historias, haciendo cuentos, pintando, dibujando, encontró cosas que le gustaban, aprendió a leer, aprendió a escribir, solo por el hecho de que él buscaba cosas que hacer. Entonces me decía, oye mamá, ¿y esta letra con esta letra? Yo nunca lo senté a aprender a leer y a escribir. ¿Y esta letra con esta letra? ¿Qué dice este libro? Ah, esto suena así. Ah, entonces aquí también dice eso, sí. O sea, ellos se les abre un abanico de oportunidades sin pantalla. O sea, es que es una cosa, no podría explicarlo porque de verdad que yo encuentro que es fantástico. Es como nosotros a lo mejor vivimos nuestra niñez, que jugábamos con los palitos, que jugábamos con la piedrita. Yo siento que él volvió a ser niño. Eso es. Él volvió a disfrutar, él volvió a jugar. Que de hecho nos pasó ayer, vino una compañerita a jugar con él y la compañerita me dijo, tía, ¿podemos ver no sé qué monitos en YouTube?
Yo le dije, pucha, amor, le dije yo, lo siento, pero es que nosotros aquí no usamos pantalla. Y me quedo mirando así como que, ¡ay, qué loca! Y yo le dije, sí, y yo le dije, no, mira, tenemos un montón de cosas que hacer, vamos, tenemos la casita, armemos esto, hagamos esto otro, les imprimo dibujitos para pintar, ya se los imprimí. Y pasaron la tarde, quieren hacer un grupo de música, jueguen a los superhéroes. Jugaron toda la tarde fascinados. Y ella nunca más me preguntó nada, ni nada, pero claro, seguramente en su casa sí tiene más acceso a esas cosas, y lo pasaron increíble. Y de hecho la mamá me escribió, oye, ¿sabes qué? Ella llegó fascinada, lo pasó pero espectacular. Yo le dije, ah, aquí hicimos juegos, dinámicas, y aquí y allá, y realmente es un cambio para los niños, es espectacular. Yo diría que es espectacular porque yo lo comparo también con, tengo sobrinos también de la edad, y es diferente, o sea, tienen diferentes habilidades, ellos logran desarrollar habilidades que los otros niños no No tiene. tienen. Así. Para ir ya terminando, vamos a abrir micrófono para que puedan hacer sus preguntitas. Ahora, con respecto a lo que planteaba una persona, ¿cómo empiezo? El día viernes vamos a tener una sesión práctica, chicos. Necesito que vengan dispuestos a tener una hora de práctica y traigan un cuadernito, tengan un cuaderno y lápiz para los ejercicios que vamos a realizar el día viernes. Bueno, hoy día comprendimos de que realmente el cambio es posible, de que independientemente que uno diga, bueno, ¿sabes qué? La teoría es muy fácil, la práctica es difícil, pero se puede, y ustedes dos son un ejemplo que sí se puede lograr, y en el fondo tanto como Luis y Pía y todos los que están aquí pueden, o sea, tenemos el mismo cerebro, tenemos las mismas capacidades, obviamente que somos todos diferentes en el sentido de que cada uno tiene un cableado distinto, por tanto hay que ver, ¿cierto? Bueno, qué fortalezas tengo que desarrollar, más o menos cómo está mi grado de inteligencia emocional. Hay algunos que se van a tener que esforzar un poquito más porque hay personas que son más autocontroladas, otros no son tan autocontrolados, entonces es un proceso de práctica constante en donde vas a salir de la zona de confort, porque la zona cómoda es la comodidad de tu día a día, o sea, para el cerebro es cómodo reaccionar gritando, para el cerebro es cómodo amenazar, para el cerebro es cómodo pegar, porque es la única forma que sabe cómo hacerlo. Al aprender una forma distinta, el cerebro dice, ah, estoy saliendo de la zona hacia el crecimiento, oh, te hace sentir incómoda, te pone trampitas, ustedes saben que pone trampita el cerebro, y para eso hay que estar sumamente preparados para iniciar este proceso de cambio, porque mira, el hecho de que coma, de que se porte bien, de que haga caso, de que deje la agresividad, etcétera, etcétera, va a recaer en el manejo que yo tenga con ese niño, en la relación que yo tenga con ese pequeño. Si yo no cambio, puedo tener millones de estrategias para que coma, pero si yo lo sigo gritando y lo sigo castigando, el niño te va a seguir llevando la contra con la comida. El tema es que en la forma que tiene la maestra de reaccionar, ¿cierto? Independientemente que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con colocar carita triste, carita feliz, porque esos son refuerzos negativos y positivos que ya están out, no se utilizan, ¿ya? Pero es un suceso externo. En el fondo, tu mando interno, ¿qué es lo que hizo? Fue generar la reunión, ¿cierto? Pero cuando ya no tienen, ya pasa el suceso de control tuyo, ya es un suceso externo, ¿cierto? Entonces, por más que a lo mejor tú hayas buscado la forma de que a lo mejor en el colegio supiera la situación y todo, ya eso es un suceso y que ya se volvió externo y que tú ya no tienes control porque tú manifestaste y en el fondo ahora recae en manos de las autoridades del colegio hacer lo suyo, ¿cierto? La única incidencia a lo mejor que tú pudieses tener es que simplemente cambies a la niña de colegio, ¿cierto? Y tomes otro tipo de acciones, ¿ok? Pero mira, para tomar acciones fríamente tú tienes que decir, bueno, es un suceso externo, no es algo que a lo mejor yo pueda controlar en toda su plenitud, entonces este hecho no me tiene que afectar. En el fondo es como el significado que tú le das a las situaciones. Por ejemplo, hay un suceso y yo lo puedo ver de una manera distinta a ti. Entonces, la manera, el significado que yo le doy a ese suceso hace que emerjan ciertas emociones. Entonces, lo que yo te sugiero es,
En un cuaderno, escribe tu problemática y busca 50 formas de solucionarlas. Quizás va a encontrar menos, pero haz que tu cerebro racional empiece a funcionar. Y cuando el cerebro racional toma el mando y empieza a ver, mira, puedo hacer esto otro, puedo hablar con mi hija, hacer que esto no le afecte, de fondo buscar esas 50 soluciones, ya la emocionalidad queda en un segundo plano. Y esto es un consejo para todas las situaciones difíciles que ustedes pueden estar viendo. Cuando tengan un problema, primero digan, bueno, ¿es un problema que yo no tengo incidencia y que no tiene solución o es un desafío? Si es un desafío, yo tengo el control y puedo encontrar soluciones. Y me pongo a hacer ese ejercicio de buscar 50 formas en que puedo solucionar el problema, y cuando ya voy viendo desde la lógica que la situación que yo estoy viviendo, mi desafío, tiene soluciones, ya la emocionalidad pasa a un segundo plano. Ya, iniciaste con la F de esta manera, se lo muestras y le dices, bueno, mira toda la progresión que has tenido. Entonces, si la maestra te pone carita triste, no importa. ¿Cómo sientes tú que lo hiciste? Importa lo que tú piensas. Esa es la mejor forma de desarrollar esa brújula interior de los niños y hacer lo que el día de mañana, aunque la gente tenga millones de opiniones, eres fea, eres bonita, eres gorda, eres flaca, eres inteligente, no eres inteligente, porque la gente juzga, ¿cierto? La gente habla del resto de las personas. Y la única forma que eso no nos afecte es que nosotros estemos súper confiados en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y nuestro trabajo. Gracias, Cindy, por compartir. Gracias. Ya va, Andrea, quisiera Dime. también agregar otra cosa a Cindy, que no le tome importancia a las calificaciones. Realmente ella sabe el potencial que tiene su hija. No tiene que valerse por lo que diga la profesora. Uno realmente en casa sabe las capacidades de nuestros hijos. Y uno sabe, ok, él es bueno para esto o en esto necesita mejorar, pero no darle tanta importancia a las calificaciones, que realmente eso no significa nada. Sí, además que por ejemplo, las notas, es que, miren, el sistema educativo es arcaico. Fue creado en la época de la Revolución Industrial y está hecho para que uno siga órdenes y se prepare para hacer un trabajo automatizado toda la vida. Así es. Y por eso me salí del sistema educativo y me hice maestra Montessori, porque la metodología Montessori es la mejor. Bueno, las notas fueron creadas por Skinner en la época del conductismo, en donde los estudios que se sacaban de cómo aprendía el niño hacían los experimentos con ratones, y el tema es que hace mucho tiempo se dieron cuenta que el cerebro de los ratones no es el mismo cerebro que los niños. Y el tema de las notas, las calificaciones, hace que el cerebro del niño esté en una ansiedad profunda y que la mayoría de los niños no quiera ir al colegio, tenga ansiedad. O sea, en Japón los estudiantes se suicidan. Imagínate. Hay mucho suicidio adolescente porque la presión que ejercen los colegios educativos es enorme. Entonces, claro, porque hay que tener tal nota, y el cerebro al final los niños terminan estudiando para la nota y no para realmente aprender. Para realmente aprender. Entonces... Y es una manera que los hace sentir inferiores también, porque un día no logro la alta nota, otra persona sí, entonces no, yo soy peor o aquella persona es mejor. Realmente es irrelevante, las calificaciones son irrelevantes. Sí, lo importante es asegurarse que el niño vaya desarrollando las habilidades y vaya avanzando en los distintos tipos de inteligencia, porque existen las inteligencias múltiples y ya a medida que el niño se desarrolle, va a desarrollar la inteligencia predominante, y la idea es apoyar al niño en la inteligencia que se desarrolla. O sea, si se desarrolla la inteligencia musical y él es muy bueno y le gusta, no voy a exigirle que sea ingeniero, por ejemplo, porque eso es frustrarle demasiado en la vida. Dice que son padres separados, mi hijo siempre me está diciendo que mi casa es fea, que yo soy mala, y el padre, el bueno, por dejar que haga lo que él quiere, siempre me está contradiciendo. Bueno, eso es algo común que ocurre, por ejemplo, cuando los padres se separan, o lo mismo cuando son criados también por los abuelitos, es que los niños cuando ya empiezan a crecer, y esto ocurre principalmente cuando no hay una articulación entre los adultos, porque independientemente que el niño tenga 3 casas o 2 casas, se tiene que hablar el mismo lenguaje, son los mismos límites, las mismas reglas, las mismas normas. Por tanto, en casa de mamá está permitido esto, en casa de papá está permitido lo mismo, y así el niño no tiene la necesidad de hacer comparaciones, porque todos los adultos actúan de la misma forma, porque si no el niño, obviamente, si yo tengo una abuelita que me cuida,
durante la semana y me da dulce, me deja ver pantalla. En el fondo la abuelita sobrevive, nomás porque no tiene la paciencia ni la tolerancia para educar a este niño, entonces le dan el gusto en todo. Yo sobrevivo en el día a día. ¿Qué pasa? Que obviamente ese niño te va a decir, ¿sabes qué? La casa de mi abuelita es más genial, a mí me gusta estar con mi abuelita es mejor que tú, mi abuelita cocina mejor que tú, porque si el niño, ¿cierto?, no tiene una buena relación con esa mamá, obviamente va a utilizar palabras hirientes que va adquiriendo también de su entorno. Y utiliza esas palabras en torno, ¿cierto?, o sea, en contra de la mamá. Por eso es importante que los adultos primero se organicen y se coordinen, ¿ya? Y Pia, tú que tienes experiencia en cuanto te dicen alguna palabra hiriente, ¿cómo te lo tomas tú? ¿Cómo te blindaste a que esas palabras te resbalaran y no entraras en el fondo en esa lucha de poder de querer decirle, oye, ¿cómo me dices este tipo de palabras? Sí, mira, primero, volviendo un poco a lo que estabas diciendo, es que es súper importante estar alineados. O sea, independiente, somos adultos, independiente, yo sé que cada pareja tiene diferentes problemas, ¿cierto? Pero ponerse de acuerdo entre los papás es algo sumamente importante porque a mí me pasó, o sea, yo no estoy separada ni nada, pero yo sí quería tomar el programa y mi marido no. Claro. Entonces, sí pasé por ahí, por esa aspereza, y cuando él realmente se sumó al programa y me dijo, oye, tía, en realidad tienes razón, en realidad escucha a la Andrea y tiene razón, no sé qué, ya, vamos juntos, es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil porque estamos los dos en la misma sintonía, tenemos los dos la misma respuesta. Si uno está teniendo una conversación, el otro no se mete y escucha, y luego ya nosotros tendremos nuestras conversaciones como adultos, oye, ¿sabes que me pareció bien esto? O podrías mejorar esto otro, porque estamos criando juntos, digamos. Y eso es un equipo de Y, crianza. exacto. Eso es sumamente importante, independiente que sea con tu pareja o con la persona que lo cuida, con tu nanita, con tu abuelita, con todo. O sea, porque tenemos que mantener esa línea, digamos, para que funcione de alguna manera, Yes. que sea un poco más fácil. Con el tema de las palabras, bueno, con Cristóbal ha avanzado un montón, porque ya él no es un niño que te vaya a decir cosas feas ni cosas hirientes. Ahora sí, obviamente que de repente dice, no sé, tú eres mala porque no sé qué cosa. Y sí, es algo que sí ocurre, obviamente, porque uno tampoco busca tener un niño perfecto, ¿cierto? Obvio. Son cosas que pasan en el día a día y cuando hay alguna regla y él la rompe, digamos, y yo sé que él se va a enojar y él... y ya tengo la capacidad de como que calmarme solita y en realidad lo único que hago es abordarlo cuando ya está más calmado, abordarlo con amor. Lo abrazo, le hago cariño, le doy besos, le hago un ataque de cosquillas para que cambie un poquito el switch y ya como decías tú anteriormente, luego conversamos, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar de esa manera? ¿Por qué me dijiste eso? Eh, quieres herir mis sentimientos, pero ¿por qué? Si yo te quiero tanto. Entonces así ya entramos en un diálogo más reflexivo, como decías tú. Y eso más que nada, pues. Sí, y también hay que tener ojo de las palabras que los niños escuchan, ¿ya? Porque mira, También. ¿cierto? Si constantemente el niño está absorbiendo y el papá dice, no, que eres boludo o que eres tonto, o, por ejemplo en Chile que se utilizan los disparates, me dan, que dicen, ay, que tonta, y escuchan ese tipo de palabras, obviamente que el niño va a repetir, y lo otro es que también los niños copian de los monitos. Yo no sé si ustedes son conscientes y han visto que generalmente los juegos de niños es, te voy a matar, y ay, ¿por qué? Porque le gustan los personajes antagonistas. Yo tenía una mamá en el programa que todavía sigue, ya ella lleva 12 meses de trabajo conmigo y su pequeño tenía 3 años cuando inició y le decía así, te voy a matar. Era eso que el niño decía, te voy a matar. Cuando la mamá se enojaba, y decía, pero tiene 3 años, ¿y cómo tiene ese comportamiento suicida? Me decía la mamá. Ya, no son comportamientos suicidas. Y empezamos a ver, ¿qué monitos ve? No, es que le gusta los Avengers, Hulk, y le gusta todo lo que son los antagonistas, el Spider-Man malo, todos los malos, los personajes malos, al pequeño le gustaba. Y el pequeño, como siempre vio ese tipo él ya en su imaginación, él actuaba igual que los monitos de antagonistas en las películas.
y tenía esos comportamientos y decía ese tipo de palabras, entonces hay que tener ojo también con el contenido que están absorbiendo los niños, porque de repente uno puede decir, mira, una pistola, o típico que le compran espadas, las distintas espadas que tienen luces, ok, mira, el niño crea su realidad en base al juego. Entonces, ¿qué realidad está creyendo él en su cerebro si tiene ese tipo de juegos? Claro. Sí. Normaliza el uso de matar, el de dañar, de utilizar las pistolas, en el fondo las espadas. ¿Y qué pasa en la adolescencia? ¿Qué hemos visto en la televisión de los adolescentes hoy en día? ¿Qué está pasando, por ejemplo, Luis, que tú estás en Canadá, al ladito de Estados Unidos? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Los mayores tipos de problemas en la adolescencia, ¿cierto? Que utilizan, hacen tiroteo, matan niños. Sí, 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 sí. Claro, es producto de todo eso, de qué contenido, de qué ven y cuál es la referencia que tienen. Así También es. de uno como papá que les permite o que no les explica. Mira, ese tipo de juegos no son los adecuados porque estás haciendo daño. Tú no quieres hacerle daño a otra persona. Así es. Sí, porque, o sea, uno no anda por la vida matando a la gente. Y el niño va creciendo que eso es normal. Si ve, por ejemplo, de que, porque siempre en los distintos, las novelas, en los monitos, en las películas, siempre hay alguien bueno y alguien malo. Y siempre hace lucir al malo como el bacán, como el genial, ¿cierto? Y al niño le llama la atención eso. Y está en construcción de su imaginación. Entonces, obviamente, le va a llamar la atención el personaje malo. Por eso es que se ha incrementado tanto el bullying. Y lamentablemente todo eso influye en el comportamiento de los niños. Entonces, yo los invito a hacer una lista y decir, bueno, todo lo que hablaba la Andrea, ¿cómo estoy yo con mis creencias limitantes? ¿Cómo estoy yo con mi autocontrol? ¿Tengo inteligencia emocional yo como adulto? ¿Cómo es mi relación con mi hijo? Ok, mi hijo ve pantallas, ¿cuánto tiempo? Sobre una hora, quiere decir, si ve sobre una hora diariamente, hay un sobrecalentamiento de su sistema nervioso central. Por tanto, ¿qué voy a hacer para poder hacer ese detox de pantalla, cierto? Entonces, ok, el juego de mi hijo, ¿cómo es? Mi hijo constantemente está jugando a matar, qué contenido de mi hijo. Todas esas cositas, ponlas en una lista y escríbelas, porque así tú eres consciente de todos los aspectos que tienes que mejorar para ayudar a tu hijo a cambiar su comportamiento, porque no existen herramientas así full mágicas. Tú me decías recién, no, es que es mágico el comportamiento. Sí, pero después de un largo trabajo, ¿cierto? Después que tú haces el detox y tú te das cuenta, pero no hay una herramienta así como que, ay, ahora sí, ¡ting!, se pasó todo. No, es que requiere trabajo. Requiere trabajo. Y el día viernes vamos a hacer trabajo práctico porque ya conocimos que existe una problemática. Ustedes ya son conscientes de muchas cosas y si no quieren completar el cuestionario para yo tener la respuesta, descárguenlo, véanlos igual y respondan en un cuaderno. El tema es que esas preguntas hacen que ustedes sean conscientes de muchas cosas. Luego, hoy comprendieron de que la transformación es posible, de que hay papás como ustedes con un pasado, con una crianza, con creencias limitantes, pero que se unieron al camino del cambio y llevan ya 2 años trabajando fuertemente y ellos ven el cambio en sus hijos después de un largo trabajo, ¿cierto? Bueno, el viernes vamos a aprender herramientas para sacar esas creencias limitantes, para sacar esos patrones, pero mira, si tú solamente te quedas con el ejercicio del viernes y no practicas en tu vida diaria, no vas a cambiar. O sea, los ejercicios que yo voy a dejar y que vamos a hacer y ustedes van a aprender a hacerlo, tienen que practicar todos los días. Es una práctica constante, tengo que ser consciente. Porque uno cuando modificar, porque mira, el cuerpo es modificable y el cerebro es modificable. Si yo quiero cambiar mi cuerpo, yo no voy a ir al gimnasio y me voy a sentar ahí, voy a leer la teoría de los músculos, ¿cierto? Yo tengo que ahí darle con los pesos y las frecuencias. Para cambiar el mindset y trabajar en nuestra mente y en nuestro cerebro se requiere también práctica. Y para cambiar el comportamiento de sus hijos y la forma que sus hijos tienen de actuar, también requiere práctica y van a tener que ir constantemente practicando. No sacan nada con quedarse solo con lo que escuché o con lo que leí. Bueno, chicos, ya vamos terminando porque llevamos 1 hora y media. Nos vemos el día viernes. Gracias, Luis. Gracias, Pía, por compartir su testimonio, todo su proceso de aprendizaje. No ha sido fácil, pero aquí
Vamos con todo. Nos quedan años todavía porque imagínense que la corteza prefrontal termina de madurar a los 27 años. Entonces, harta información que tienen que adquirir. Bueno, chicos, muchas gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos el día viernes y ahí vengan dispuestos a trabajar. Ahí sí que vamos a hacer un trabajo práctico, ¿ok? Nos vemos. Chao. Igualmente.